ahí de cuarto año, evaluando, ¿no? Cómo están los muchachos, y hemos descubierto un poco cosas bien interesantes y que nos trajo como consecuencia montar una agenda para el 2025. Oye, eso está muy interesante, vamos a conversar de eso, pero otra cosa que me interesa mucho que nos digas es, ¿tiene motivos este año, este 15 de enero, los maestros y maestras para celebrar su día? Fíjate, esa pregunta se la pueden hacer a cualquier sector, no Sí. solamente a los maestros y maestras. Siempre lo llevan al plano salarial. Creo que es más importante tener la paz, tener la tranquilidad, que todos aquellos gobiernos que han apostado a que aquí los venezolanos y venezolanas tomáramos alguna decisión guerrerista, de peleas, de asesinatos. Hemos más bien tomado la decisión de profundizar la democracia y mantener la paz, porque solamente con la paz puede haber educación, solamente con la paz puede haber estabilidad política, social y económica, puede haber producción, y si hay producción y hay ingresos, por supuesto, se mejora todo el resto de los servicios. Por ejemplo, fíjate, al 2014 al 2015, no se te olvide que yo fui vicepresidente del IPAME Así durante es. 6 años. La atención médica asistencial, la recreación a través del IPA y la política crediticia del Ministerio de Educación, del IPA y de nuestro gobierno, apostaba que el maestro y la maestra y su familia de verdad tuviera posibilidades reales de adquirir vehículos, de adquirir una vivienda, de tener recreación, de inclusive viajar a otros países desde el punto de vista turístico. Uh-huh. Pero debe haber conciencia también en el pueblo, que yo sé que lo tienen, que muchos maestros, que a pesar de todo el ataque cognitivo que se ha dado a toda la población, pero fundamentalmente a la educación, fundamentalmente a la educación, hay un déficit de maestros entre 100.000 y 150.000 maestros y profesores en las áreas críticas en todo el país, anunciado por el propio presidente de la República. Entonces, para nosotros, para SINAFUN, la educación es el corazón de la patria. Sin la educación, sin el maestro, sin la maestra, sin el profesor de educación media y universitario, es imposible tener, como expresa el presidente en la 7T, independencia y soberanía científica y tecnológica. La migración ha causado un gran daño. El bloqueo ha causado un gran daño en el mantenimiento y construcción de nuevas universidades, de nuevos liceos, de nuevas escuelas, del poder adquisitivo del trabajador. Y en ese sentido, SINAFUN ha diseñado una agenda que viene del 2024 con un congreso internacional, uh-huh, con 16 países que asistieron por la descolonización de la educación y en contra de la doctrina Monroe. Y hemos visto cuál es la situación de cada país en materia educativa, que no es ajena a la venezolana. No es la misma dimensión porque ellos no están bloqueados, pero nosotros sí. No es la misma dimensión. Sin embargo, el presidente de la República, el Ejecutivo Nacional, ha hecho un buen esfuerzo que hay que valorarlo. Después del COVID, hemos visto cómo la bricomil militares y civiles han venido recuperando escuelas. Ese es un aspecto interesante, Orlando, porque las bricomiles creo que han sido una estrategia acertada, lo que he podido yo observar de lo que se ha logrado a través de esta estrategia. Hay que recordar que antes no era así, antes se ocupaba de lo que tenía que ver con nuevas edificaciones, así como rehabilitaciones de importancia, FEDE, una fundación de edificaciones escolares. Pero esta estrategia de las bricomiles yo creo que ha permitido avanzar muy rápido en el tema de la rehabilitación, del acondicionamiento de las instalaciones escolares. Y no solamente las escolares, también las de salud. Uh-huh. Ahora, nosotros, después de ese congreso, hicimos un congreso de SINAFUN al interno,
a evaluar en los estados cómo estaba la situación, no solamente del maestro, de los estudiantes, sino de la educación. Y nos puso a desarrollar un diagnóstico que trae como consecuencia para nosotros proponerle al Ejecutivo Nacional, al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, al ministro de Educación Universitaria, a la ministra de Ciencia y Tecnología, una misión maestras y maestros de la patria, y un congreso que traiga como consecuencia en ese diagnóstico evaluar las necesidades reales y las menciones reales de acuerdo a la propuesta que hace el presidente de la diversificación de la economía, porque tú no puedes separar la economía de la educación, porque el talento humano que vas a formar es precisamente para las áreas estratégicas en energía, en medicina, en la parte industrial, en la parte de alimentos. Entonces, todo eso es necesario, una transformación profunda de la educación, que por supuesto pasa por la seguridad social del maestro, la maestra, los trabajadores de la educación, de su familia, y la institución fundamental para eso es el IPASNET. Hablar del derecho humano a la educación, que es lo que defendemos nosotros, que es lo constitucional, ese derecho humano debe garantizar en todas las condiciones y oportunidades al venezolano y la venezolana, sin distingo de raza, sin distingo de religión. Y creemos nosotros que esa misión, que es para la formación de ese talento humano, de los educadores y educadoras que necesitamos para dar el salto cualitativo, es necesario. Y por supuesto, ahí está el tema de los ingresos. El presidente de la República, el 1 de enero, en una entrevista con Ramonet, habla expresamente de el método de ingreso indexado. Sin embargo, nosotros de las organizaciones sindicales creemos que es necesario evaluar una mesa de diálogo laboral. ¿Por qué una mesa de diálogo laboral con los trabajadores y específicamente con los trabajadores de la educación? El presidente ha propuesto inclusive la reforma de la Constitución. Las condiciones desde el punto de vista laboral hay que evaluarla, hay que revisarla, y los trabajadores tenemos derecho de hacer propuestas, expresar nuestra opinión y cómo creemos que a pesar Ahora, desde esa evaluación que ha hecho SINAFUN, ¿tienen propuestas concretas en cuanto a no digamos el ingreso? Porque bueno, lo hemos conversado muchas veces y tú has insistido siempre en ver el ingreso como algo integral, no solamente el salario, ¿no? El salario social. ¿Tienen propuestas concretas en cuanto al salario social? Sí las tenemos. Hoy publicamos por un medio de comunicación de circulación nacional que propone SINAFUN, en el orden ese que estoy expresando. La primera es la misión maestra y maestro de la patria, para darle formación a los maestros y maestros para lo que necesitamos, pero eso conlleva a darle estabilidad laboral y seguridad social. En menciones bien importantes como inteligencia artificial, como robótica, como ingeniería industrial, áreas que deben llevar al desarrollo de la petroquímica, de gas, de petróleo, de los alimentos, de la producción de medicamentos, de esos temas tan importantes que hay que asumir. Y en el campo que lo que tiene que ver con la estabilidad laboral, por supuesto expreso nuevamente mi opinión sobre eso. Debe existir una mesa de diálogo con el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, que además es educador también, profesor de historia, por cierto. Y fue presidente de SINAFUN, y él entiende el problema. Hay una realidad diferente. Los maestros o los trabajadores entendemos que hay una realidad económica, laboral, política y social diferente. Y por eso es correcto que vayamos a una conversación para dar las diferentes opiniones. No es lo mismo con los ingresos que teníamos para el 2014-2015 por la vía petrolera y por otras vías, a los ingresos que tenemos hoy día. Entonces, discutir una convención colectiva, un acuerdo, un acta, debe tener en reflexión de parte de los trabajadores, de parte del gobierno, la situación económica por la cual estamos pasando. Pero creemos
que es el salario social, es el tema de la salud, es el tema de la vivienda, el tema de la alimentación y la recreación, puntos nodales, puntos importantes para la estabilidad de un área estratégica para el país como es la educación, porque si la migración, ese efecto de migración, estudiantes y demás profesionales de diferentes áreas se fueron del país, bueno, nosotros tenemos que crear esa misión para que esos maestros y maestras, esos profesores que necesitamos, tanto a nivel del subsistema de educación básica como universitaria, son de suma importancia para que la ciencia y la tecnología y la independencia y la soberanía científica y tecnológica sea posible. Si no, no va a ser posible. Orlando, además de todas estas propuestas que ustedes han hecho públicas, ¿tienen alguna actividad especial el día de hoy? Además de una actividad que me parece una tremenda reivindicación. Ayer lo conversábamos con Gilberto Jiménez Prieto, el nieto del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, que hoy ingresa como un prócer al Panteón Nacional, una decisión que la verdad yo saludo, especialmente porque sea un maestro que esté a la par de nuestros héroes libertadores, de nuestras heroínas. Me parece un tremendo mensaje para la sociedad venezolana. Fíjate, el día de ayer en la Asamblea Nacional nos informaron que el día jueves es que vamos a llevar a los restos de nuestro maestro de maestras y maestros, Beltrán Prieto Figueroa. Ojalá que en los próximos años podamos llevar también a otro gran maestro, un gran discípulo de él, como es Aristóteles Turi. Hay que recordar que la propuesta de Prieto sobre el Estado docente es fundamental, ya establecido en la Constitución y establecido en la Ley Orgánica de Educación. Ese mensaje del maestro pueblo, eso que yo he dicho, los maestros somos el corazón de la patria, es bien significativo y bien importante para los educadores y educadoras. Y estoy seguro que hoy en el mensaje del presidente, su entrega de memoria y cuenta, no solamente va a ser el señalamiento sobre Luis Beltrán Prieto Figueroa, sino sobre todos los maestros y maestras del país, y que pronto habrán anuncios que tengan que ver precisamente con esos ingresos indexados de los trabajadores y trabajadoras, y por la parte que le corresponde a SINAFUN y al bloque de la patria, porque nosotros estamos organizados, Esther, los sindicatos administrativos y los sindicatos obreros, y junto a SINAFUN somos aproximadamente 180.000 trabajadores, y esos 180.000 trabajadores tenemos un conjunto de propuestas que hacerle al Ejecutivo Nacional, y estoy seguro que seremos por lo menos escuchados, y que algunas de ellas, dependiendo de las condiciones de ingreso que tiene el Estado venezolano, podremos resolver para todos los trabajadores y trabajadoras y su familia a nivel nacional algunas de las cosas bien importantes que se viene señalando desde los centros de trabajo. Bueno, en los últimos años creo que el Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo por al menos mantener las escuelas abiertas, ¿no? Pero Héctor Rodríguez ha anunciado una revisión profunda de todos los aspectos educativos, instalaciones, el tema de los docentes, ha tomado algunas medidas interesantes de las cuales tú te pronunciaste en algún momento con el tema, por ejemplo, de los docentes que están en comisión de servicio y otros temas. ¿Hay relación, comunicación con el ministro de Educación, Héctor Rodríguez? ¿Está SINAFUN en esta sintonía de esa transformación que propone el ministro de Educación? Fíjate, Esther, SINAFUN está en la sintonía de la defensa del derecho humano a la educación. Está en la sintonía que propone el presidente de la República con la revolución educativa, y por eso he venido insistiendo en tu programa que hay dos detalles fundamentales. La primera es que hicimos un congreso internacional y un congreso nacional y nos da un diagnóstico, y el presidente lanza otro, la necesidad de nada más y nada menos que de más de 150.000 maestros y maestras, y por eso estamos diciendo, número uno,
para poder transformar la educación. No es un problema única y exclusivamente del mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones educativas. Ese es un punto. Número 2, debe haber una transformación profunda de la visión que tenemos del sistema educativo bolivariano de puerta a lo que está pasando en el mundo, esa transformación científica y tecnológica, pero además de las necesidades internas que tenemos, necesidades que nos conlleva a lograr tener y producir las condiciones de producir los alimentos, mantener los servicios desde nuestro propio talento y desde nuestra propia producción de ciencia. En ese sentido es que SINAFUN dice, es necesario transformar la educación, pero transformar la educación conlleva a que ese trabajador, que es el educador y la educadora, tenga las mejores condiciones. Y las condiciones no es única y exclusivamente el salario, tiene que ver con la formación. ¿Por qué la formación? Porque en lo cognitivo, lo que ha producido el bloqueo y todas las transnacionales es desmontar el Estado-Nación, la soberanía. Por eso la migración, acabar con el país y dividirlo, ha sido el objetivo central desde el punto de vista militar del bloqueo. Y nosotros tenemos que darle formación a maestros y maestras que quieran a la patria, que amen a su patria, que el desmontaje de la nación no es posible que se dé en las aulas. Y por eso el tema de formación del maestro y maestra es de primer plano para los 50 años que vienen, Esther. No estamos hablando del año escolar. Estamos hablando de una transformación profunda que tiene que tener el Ministerio de Educación desde el piso 20 hasta la última escuela de este país. Yo estoy de acuerdo con la transformación, pero la transformación no se hace unilateralmente. La transformación se hace con los sujetos de transformación. Y el sujeto de transformación, para que pueda haber esa revolución educativa, es fundamentalmente el maestro, el estudiante y la comunidad. Tú no puedes separar ese triángulo de la transformación. Y todos los maestros y maestras y ministros que llegue al Ministerio de Educación tienen que entender esa realidad. Y fundamentalmente es no una idea, sino una posición que tengo. Quien dirige al Ministerio de Educación fundamentalmente tiene que ser educador o educadora. Bueno. Eso creo que es parte de un amplio debate que se ha dado en otros momentos. Orlando, siempre bienvenido, feliz día para ti, que sabemos que a pesar de que ya habías recibido tu jubilación, has vuelto varias veces a las aulas, además de tu actividad sindical. Un abrazo para ti y para todos los maestros y las maestras de la patria. Gracias, Esther. Saludos y por la oportunidad que nos dieron y felicidades a los maestros y maestras. Estoy seguro que el presidente va a hacer anuncio bien importante el día de hoy. Eso esperamos todos. Era Orlando Pérez, maestro, profesor de química, sigue activo. Es el presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, SINAFUN. Además es diputado a la Asamblea Nacional y es uno de los vicepresidentes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Hacemos la pausa a esta hora y ya volvemos.